Este capítulo de la Biblia aquí está hablando de cuando David, tentado por Satanás, censó al pueblo. Él quiso saber cuál era el número del ejército que tenía, de lo que él había amasado, de cuántas personas habían, de cómo era su reino. Y esto trajo un juicio de parte de Dios a la nación, porque a Dios no le agradó que David censara al pueblo. David, movido por su carne, por su ego, censó el pueblo. Y dice así la palabra de Dios: y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad, que era el profeta, vino a David aquel día y le dijo: sube y levántate un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey rostro a tierra, y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí los bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la arena. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. Una vez, leyendo un libro de un escritor que a mí me gusta mucho, él contó la historia de dos personas en los Estados Unidos, dos agricultores. Y una vez estos dos agricultores tuvieron una fuerte discusión y se hicieron enemigos. Y el más joven se propuso destruir al anciano. Y en la noche fue este joven al anciano con el cual habían discutido, porque las tierras eran contiguas, una al lado de la otra. Fue y le sembró cizaña. Le sembró cizaña en un campo grande que tenía este anciano. Y esta fue la venganza de ese joven. Y el joven estaba alegre porque le había sembrado cizaña. Se sentía feliz de haber tomado venganza. Pero pasados unos años se reconciliaron, porque al fin y al cabo eran vecinos. Y como tenían las tierras contiguas,
tenían que verse la cara todos los días. Así que se hicieron amigos y el joven se enamoró de la hija del anciano y se casaron. Y el regalo de bodas del anciano fue esa tierra donde él había sembrado cizaña. Y dice, esto lo cuenta el joven, y dice el joven que le tocó partirse la espalda sacando toda aquella cizaña que él mismo había sembrado. La Biblia dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Repítelo conmigo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que sembramos, lo cosechamos. Por eso el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo dice, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan por vosotros, así también hacer vosotros por ellos, porque esta es la ley y los profetas. Esta es una ley universal que Dios estableció en la creación y la confirmó en los días de Noé, cuando la raza humana estaba casi extinguida y solo se habían salvado Noé y sus hijos y sus nueras y su mujer. Y Dios le dijo a Noé que no cesaría mientras hubiera día y noche, no cesaría la siembra y la cosecha. Yo les estoy hablando hoy de una ley universal. Lo que tú y yo hacemos, lo que nosotros hacemos, repercute en nosotros, en una cosecha. Lo que tú y yo hacemos repercute en una cosecha. Si nosotros hemos sido buenas personas, si hemos sembrado buenas semillas con las personas, con nuestra familia, en nuestras propias vidas, en la obra de Dios, si hemos sembrado, atiéndeme bien, cielos abiertos, prepárense porque hay una cuenta a nuestro favor, hay una cosecha para recoger y está a tu nombre y al mío. Amén. Dios te va a devolver 100 veces más de lo que tú le has dado. ¿Cuántos lo creen? Según la especie de la semilla que sembramos, de esa vamos a cosechar. Vivimos una realidad y no podemos cambiarla. Tú no me puedes decir a mí que, tú no te puedes tirar de un quinto piso y pensar que tú serás el único que no te vas a matar. Es inevitable que te quedes como una calcamonía cuando llegues al suelo. ¿Por qué? Porque hay una ley, que es la ley de la gravedad. Y esa es una ley y eso es una realidad. Es así, la ley de la gravedad. Al igual que la ley de la siembra y la cosecha. Es una ley. Es así. Es como la ley de la gravedad. Si sembraste buenas semillas en tus hijos, si sembraste buenas semillas en tus padres, en tu mujer, en tu marido, en tus jefes, en el trabajo, en la iglesia, si has sembrado en el reino de los cielos, prepárense, cielos abiertos, que vamos a recibir una tremenda cosecha. Amén. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero esto incluye también malas siembras. El joven que sembró la cizaña no iba a pretender cosechar maíz.
Si sembraste injusticia, vas a cosechar injusticia. Si fuiste injusto con un trabajador tuyo, tienes una cosecha por recoger. Pero lo peor de todo, fíjate bien, es que nadie siembra para recoger un solo fruto. Uno siembra para recoger un fruto abundante. Y si tu semilla fue de injusticia, pues muchas injusticias estás por cosechar. Porque cuando tú siembras una semilla, no te da un solo fruto, te da muchos frutos. Pero si la semilla es buena, muchos frutos buenos te va a dar. Pero si la semilla es mala, prepárate, porque muchos frutos malos también van a venir. Es una ley. Tú no puedes pretender por estar en Cristo y decir, no, a mí no me pasa. Sí te va a pasar. Porque hay una ley. Dios es justo. Y Dios pelea por sus hijos, pero Él es justicia. Y también es justo con todo el mundo. Tú no puedes pretender sembrar injusticia y recoger bienaventuranza. No, si siembras injusticia, vas a recoger injusticias. ¿Por qué? Porque hay una ley universal. ¿Cuántos lo entienden? Pero el Evangelio son buenas noticias. Son buenas noticias del cielo. Y quiero decirles que en esta escritura que nosotros acabamos de leer, nos enseña cómo nosotros podemos poner freno a esa mala cosecha. Ustedes saben que si sembraron bien van a cosechar tremendas bendiciones, pero si sembraron mal, esta tarde el Espíritu Santo nos va a guiar para cómo parar esa mala cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a detener esas cosechas e ir por las buenas cosechas. Amén. Dar un aplauso a Jesús. Una de las primeras cosas que yo puedo ver es que David se arrepintió. Hubo arrepentimiento. Esta es una de las primeras armas, el arrepentimiento. Arrepentirte. Cuando David hace ese censo por vanidad y Dios se enoja con él y cae bajo la tentación de Satanás, David, y Dios envía esa mortandad, esa maldición, David empieza a ver que los pueblos, en todos los pueblos, están de luto y hay muertos por todas partes. Y entonces, ¿qué hace? Se postra delante de Dios. Y en el pasaje que leímos y que también lo menciona en el primer libro de Crónicas, capítulo 21, dice que Dios mismo fue el que le enseñó cómo ser libre de esa maldición. Él había hecho algo malo y vino una cosecha de mortandad. ¿Y cómo detener la mortandad cuando viene de parte de Dios y no de Satanás o de los hombres? Tú no puedes resistirlo, pero Dios mismo le enseña a David qué hacer. ¿Por qué? Porque lo vio arrepentido. Dios mismo, fíjate que Dios mismo le enseña qué hacer porque lo vio arrepentido, porque Dios es un Dios justo y Él se sujeta a su propia justicia, pero Dios también te da la salida. Pero cuando hay ese arrepentimiento, y hoy Dios quiere mostrarte la salida para esa mala cosecha, para esa mala siembra que hiciste, porque hay una mala cosecha en cierne. No es una broma, mis hermanos, no es una broma. Dios nos advirtió de que si tú siembras mal, vas a recoger mal.
lo olvides, no lo olvides, le prestes o no le prestes atención, lo creas o no lo creas, lo declares o no lo declares. No importa, si sembraste mal, recogerás mal. Porque Él se sujeta a su ley universal. Es así. Tú cuando siembras manzanas, cuando tú siembras papas, no recoges pimientos, recoges papas, porque hay una ley, que es la ley de la siembra y de la cosecha. Porque Dios se sujeta a una ley natural, pero que viene de una ley espiritual. Por eso tú y yo debemos estar muy atentos de la salida que Dios hoy te quiere dar, que Dios hoy pone delante de ti para que tomes autoridad y puedas parar, frenar esa mala cosecha. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Así que es muy importante si hiciste una siembra mala. Tú lo sabes. ¿Sabes si sembraste mal? Si le hablaste mal a tu esposo o a tu esposa, si llevas tiempo sembrando mal, si tienes una palabra que sale de tu boca que únicamente es siembras negativas, si hay actitudes en ti que hacen sembrar mal en la gente que está alrededor tuya, familiares, hijos, padres, no importa, cónyuges, no importa, tu jefe, el trabajo, no sabes. Pero hay una siembra. Pasas de todo, no prestas atención, te escaqueas en el trabajo, como todos lo hacen. No vas al instituto, te fugas, no vas. Copias, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso son siembras que tú estás haciendo. En la historia del hijo pródigo, él había pedido en rebeldía la herencia en vida a su padre y se lo fue a gastar al mundo, con prostitutas, alcohol. Estaba haciendo una mala siembra. Entonces vino hambre en aquella tierra y se le acabó todo y le tocó cuidar los cerdos y quería comer de la comida que comían los cerdos y no le dejaban. Vosotros sabéis, para los israelitas, lo humillante que es tener que cuidar cerdos, que era un animal inmundo y que no lo tocaban. Pues peor aún, tener no únicamente que cuidarlo, sino comer de lo que comen ellos. O sea, si ya era bajo cuidarlo, imagínate querer llenar tu tripa de lo que comen esos animales inmundos. Para el israelita era una bajeza, era lo peor que le podía pasar. Pero él se arrepintió. En el momento él volvió en sí y se arrepintió de corazón. Y él volvió al Padre y le fue restituido todo. Hoy Dios quiere hacer una restitución en tu vida, pero tiene que haber un arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Que tú digas, sí, Señor, yo metí la pata. Mi boca me perdió, mis actitudes me perdieron, mi forma de ser, mi carácter me perdió, la manera de actuar que tengo ha ido sembrando mal y he llegado al punto que ya no sé qué hacer. Tengo las puertas cerradas en todo, en mi casa, con mi familia, en mi trabajo, porque el cielo se me cerró. Lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte. Esa es la primera llave. Es como una puerta con 3 cerraduras. Esta es la llave de la primera cerradura. El arrepentimiento.
Lo segundo que hay, fijaos bien, para poder detener, para poder parar esa mala cosecha que hiciste, esa mala cosecha que nosotros hicimos, es restitución. Restitución. No está en este pasaje que hemos leído, pero está en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 21 de segunda de Samuel, capítulo 21 dice, fijaos bien, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, otra vez Dios le está dando la salida por hambre que había en la tierra. Yo no sé, si tú llevas 3 años, llevas más de 3 años en una misma situación, mi hermano, eso es porque ha habido una mala cosecha, ha habido una mala siembra, estás recogiendo una mala cosecha. Da igual si lo hiciste tú o lo hizo el que te precedió, porque aquí, en este texto que vamos a leer ahora, el culpable no fue David, pero David estaba recogiendo la cosecha de lo que otro anteriormente a él había sembrado, Saúl. A veces, si tú no estás atento a lo que tú estás haciendo, a lo que tú siembras, date cuenta que la cosecha que viene no únicamente la vas a cosechar tú, sino también la pueden cosechar tus hijos. Es una herencia que tú puedes dejar, una herencia de maldición a tus hijos, a causa de lo que tú has hecho. David no había hecho nada. 3 años consecutivos, hambruna, hambre sobre la tierra. Y David ya no sabía por qué. Dice, hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová. Y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Entonces el rey llamó a los gabaonitas y les habló. Los gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Dijo pues David a los gabaonitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Cuando tú restituyes el mal que tú has hecho, viene una bendición sobre ti. Fíjate, dice, y los gabaonitas le respondieron, no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl, ni con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos, sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Había una alianza entre los gabaonitas y los israelitas desde los tiempos de Josué. Josué estaba entraron en la tierra prometida y estaban acabando con todo, tal cual Dios les había dicho. Pero los gabaonitas usaron la astucia y se disfrazaron haciendo creer al pueblo de Israel que venían de muy lejos para hacer alianza con ellos. Y Josué no consultó a Jehová y fue e hizo alianza con los gabaonitas. Pero
llegado el momento, él se enteró de que les habían engañado, de que ellos no eran de los que venían de lejos, sino que eran del pueblo que les tocaba exterminar. Pero como habían hecho alianza, tuvieron que respetar esa alianza. Aunque Josué los maldijo como portadores del agua y prácticamente esclavos suyos. Pero había una alianza. Cuando tú haces alianza, tienes que cuidarla. Si tú tienes, ¿sabes una cosa? Cuando tú estás casado, tienes tu esposa o tu esposo, tú has hecho una alianza con él en el altar. Has hecho una alianza. Y cuando tú siembras mal en tu cónyuge, estás deteriorando esa alianza. Entonces, si esa persona se levanta clamando justicia, Dios pelea por esa persona. Saúl cometió una injusticia. Y cuando hay una injusticia, si esa persona se levanta clamando por justicia, Dios pelea por esa persona, porque nuestro Dios es Dios de justicia. Amén. Entonces los cielos se te cierran porque hay alguien que clama justicia por lo que le hiciste. Un trabajador, te enseñoreas de él y no le pagas lo que es justo, lo que le pertenece, y te inventas una excusa por no pagarle. Esa persona, porque tú no le pagaste, clama a Dios que le haga justicia y los cielos se te cierran. Se te cierran y ya no fructificas a causa de una injusticia. Porque si siembras injusticia, no vas a recoger una injusticia, vas a recoger muchas injusticias. Es una ley. Es una ley. No pienses que, no, pero yo estoy en Cristo. Sí, pero a ti también te afectan las leyes espirituales. Es más, tú, si estás en Cristo, todavía tienes mayor delito. ¿Por qué? Porque tú tendrías que saber estas cosas. Jesús nos dio dos claves para cumplir toda la ley. Y es amar al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y en esto se cumple toda la ley y los profetas. Pero cuando tú empiezas a abogar por tu carne, por lo que tú crees que para ti es justo, saltándote lo que el Estado, lo que la justicia de Dios ha determinado, y esa persona con la cual tú fuiste injusto o injusta, se levanta y clama justicia a Dios, Dios va a pelear por esa persona. Pero escúchame bien, si tú restituyes, aquí es donde yo quiero llegar, si tú restituyes el daño que has hecho, si tú te arrepientes, primer punto, te arrepientes y restituyes el daño que hiciste y vas, la Biblia dice, fijaos, al final del capítulo 21 dice, y Dios fue propicio a la tierra después de esto, después de esta restitución. Dios aparta de ti la hambruna, aparta de ti la maldición, aparta de ti el juicio, y entonces Dios te va a ser propicio a tu vida,
a tu familia, a tus sueños, a lo que emprendas, porque tú decidiste restituir aquello que se hizo mal, aquello que fue mal hecho. Tú dijiste, perdóname, Señor, pero yo le voy a restituir. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate bien en esto, fíjate bien en esto. Cuando Jesús fue a la casa del cobrador de impuestos, él estaba allí y fíjate lo que dijo. Tocado este hombre en un día como hoy, en el cual Jesús estaba enseñando, porque Dios está en este lugar. Él tocado fue y devolvió a los que le había robado, a los que le había tomado de más, se lo dio cuadruplicado. ¿Y qué dijo Jesús? Hoy el reino de Dios ha llegado a esta casa. ¿Cuántos quieren que el reino de Dios esté en su casa? ¿Cuántos quieren que el reino de Dios, la bendición, los cielos abiertos estén en su casa? Pues si tú sembraste mal, hoy tienes que hacerte el firme propósito de restituir aquello que tú sembraste mal. Dale un aplauso a Jesús. Pero pastor, tengo que restituir lo que hiciste mal. ¿Sembraste mal con palabras? Arranca la cizaña. Y donde hubo cizaña, comienza a sembrar bien. Comienza a sembrar bien. Palabras de vida. Palabras de vida. Jesús fue muy claro. Bendecid y no maldigáis. Él fue claro. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tengo que decir? Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga. No. Habla bien. Di palabras de vida. Levanta al hermano, a la hermana, a la persona que tienes a tu lado. Si está pasando por un mal momento, levántalo. Tienes que levantarte y levantar a la persona que está contigo. Y si tú hiciste mal, restitúyele. Ah, no, pastor, pero es que el mal me lo hicieron a mí. Bien, nadie es culpable del todo y nadie es inocente del todo. Siempre algo hicimos para que algo se haya tomado a cabo. No sé si me estoy dando a entender. Nunca se es inocente del todo y nunca se es culpable del todo. Siempre hay algo que nosotros hemos hecho, siempre hay algo que alguien hizo. Pero en la parte que a nosotros nos toca, siendo sinceros con Dios y siendo transparentes con Dios, tenemos que restituir sin mirar si quien nosotros ofendimos o nos ofendió después nos restituye a nosotros. Porque esto no es yo te doy pero si tú me das. No, esto es yo te doy porque mi Dios me dice que yo te tengo que dar. Y vengo delante de Dios pidiéndote perdón y restituyendo arrepentidamente aquello que te hice mal. Perdóname. Y si tú dijiste algo, si tú hiciste algo, si tú creaste algo, tienes que derrumbarlo y de ahí comenzar a sembrar bien. Necesitas restituir. Y una vez que tú restituyes, los cielos se abren sobre tu vida. Se abren sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre lo que emprendas. La Biblia dice, fíjate, Dios dice, cuando vengas a traer la ofrenda, dice, ponte de acuerdo con el hermano. Primero vete a aquel que tiene algo contra ti, después ven y presenta la ofrenda. Se hace, Dios está interesado en que tu relación con la persona con la cual tiene algo contra ti, te pongas a bien con ella. Necesitamos sacar a Satanás de en medio de nuestras relaciones, de nuestras vidas.
sacarlo de en medio, que deje de sembrar, de tentarte a estar sembrando cizaña. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la segunda llave de la puerta para entrar en la bendición. Pero queda una llave, porque esta es de 3 cerraduras. ¿Ok? Queda una llave, que es la más importante, que es la que ya abre la puerta. Y es la ofrenda en el altar. En el texto que leímos, vemos que Dios mismo le da la instrucción a David de cómo detener la maldición. Entonces, él va y hace una ofrenda en el altar. Pero no hace cualquier ofrenda. Fíjate bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, no daré yo a Jehová mi Dios ofrenda que no me cueste nada. O sea, no le voy a dar de lo que me sobró del pan. No le voy a dar de las monedas que me quedan. No le voy a dar de lo que me sobra. No le voy a dar de lo que no me cueste. Le voy a dar una ofrenda esforzada. Cuando tú comprendes esto, porque esto fue lo que hizo David. David pudo haber dicho, bueno, él me lo da, es de Dios. Dios me facilitó levantarle un altar. Pero David era un hombre espiritual. Era un hombre que conocía perfectamente los principios de Dios. Y él sabía que no se podía presentar delante de Dios con una ofrenda que no le costase nada. Porque déjame decirte, cuando tú ofendes, cuando tú siembras mal, cuando tú haces cosas mal, cuando hay todas estas cosas en tu vida, tú puedes traer mortandad a tu vida espiritual. Tú puedes traer mortandad, un espíritu que te va a secar completamente. Pero tú esto lo tienes que frenar. Porque te va a traer mortandad no únicamente espiritual, sino a cada área de tu vida. Tus finanzas, tu vida espiritual, tu familia, la relación con tus hijos, con tu esposa, en el trabajo, con la gente que te rodea. Viene mortandad. Pero hoy tú tienes que detener la maldición. Entonces fíjate, él va y hace una ofrenda en el altar y dice la Biblia que cesó la plaga en Israel. ¿Cómo detengo yo, pastor, una mala cosecha que he hecho? ¿Cómo detenemos una mala cosecha que hemos hecho? Punto número 1, arrepentimiento. Punto número 2, restitución. Punto número 3, el altar de las ofrendas. Los hijos de Jacob, en Génesis capítulo 35, dice que un día mataron a los que violaron a su hermana Dina. Como sembraron con muerte los hijos de Jacob, venía una cosecha de muerte. Y Jacob, ¿qué hace? Les advierte a sus hijos y les dice: ahora ustedes me han trastornado porque estas naciones se van a unir y nos van a matar. Jacob era inocente y ellos estaban por recoger una maldición, porque el que a espada hiere, a espada muere. En Mateo Jesús dijo, fijaos, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, fíjate, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Es lo mismo, es la ley de la siembra y de la cosecha. Entonces, ¿qué pasa? Jacob comienza a orar a Dios, y Dios le da una palabra. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Fíjate, y dice, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías
de tu hermano Esaú. Dios le dijo, cuando él huía de su hermano, de su hermano, le dijo, hazme un altar en Betel. ¿Por qué? Porque ya estaban esas naciones para acabarlo. Entonces, ¿él qué hace? Él levanta su tienda para ir a hacer la ofrenda y el temor cae sobre todos sus enemigos. Escúchame bien, iglesia, porque esto es muy importante para tu vida. Esto puede traer un cambio radical en tu vida hoy. Escúchame tú que me estás viendo. Esto puede traer un cambio radical. Yo no sé por lo que tú puedes estar pasando, pero déjame que te diga, esto puede traer un cambio radical a tu vida. Un cambio como de la noche al día. Iglesia, cielos abiertos, tenemos que estar atentos a lo que Dios nos está hablando. ¿Por qué? Porque algunos están por recoger una maldición. Algunos están por recoger, cosechar una maldición. Pero cuando dicen, voy a honrar a Dios con una ofrenda esforzada, cuando van hacia el lugar de la ofrenda, el Señor pone espanto y temor en nuestros enemigos. No sé cuántos lo están entendiendo, no sé cuántos lo están recibiendo, pero déjame decirte bien lo que quiero que entendáis. Porque están a punto de acabar con una mala cosecha que es inevitable a menos que atiendan el consejo de Dios. Amén. Jacob engañó a su padre. Él lo engañó, se disfrazó del hermano, se puso velludo, con pieles, y él se acercó al padre. Y el padre estaba ciego, no veía. Y entonces el padre lo olió y lo palpó, lo tocó y dijo, hueles al animal de la tierra, guerra, ¿no? Y eres velludo como Esaú, pero tu voz es como la voz de Jacob. Pero al final él lo bendijo. Pero ¿cómo obtuvo la bendición? La obtuvo a través del engaño. Así obtuvo la bendición Jacob. Pero fíjate en una cosa. Entonces él llega a la casa de su tío Labán. Y el tío lo engaña al revés y al derecho. Él coge y le dice, claro, Dios estaba con él, Dios estaba con Jacob. Entonces todo lo que hacía Jacob prosperaba. Entonces su tío le dice, bueno, mira, no vas a estar aquí de balde, de gratis, dime cuánto es tu salario, qué es lo que quieres. Y él le dice, él estaba enamorado de su hija. Oh, estaba completamente enamorado. Y le dice, yo quiero a Raquel, tu hija, por esposa. Y el Labán, que sabía más que los ratones colorados, le dijo, trabájame 7 años. ¿Tú te imaginas, hombres, que tu suegro te dijese, trabaja 7 años de gratis por tu mujer? Es más, tú imagínate que eso funcionase hoy en día y tú tienes tu hija y te llega el yerno y dices, estoy enamorado de tu hija, quiero casarme, y le dices, trabaja 7 años de gratis. ¿Cuántos nos firmarían? Rápido. Pues imagínate, le dice, trabájame 7 años. Y él contento, dice la Biblia, que le parecieron como 7 días. Que de eso, del amor que sentía, ¿no? Entonces llega la noche de bodas y en aquellos se usaba un velo, el salvapantallas, ¿sí? Y aquel enamorado, no sé si se le dio el beso con velo y todo, no lo sé. Total que rapidito se fueron para la tienda. La tienda, en aquellos tiempos no había electricidad, sí que no había luz. Al día siguiente por la mañana, aquel que se levanta, hace así, cariño, ha sido lo mejor que me ha... ¡Ah! ¡Oh! Era Lea, la fea.
¿Sabes el susto que se llevaría Jacob? Dice que fue todo enfadado donde el suegro. Ese ni se quitó el pijama. Se levantó a sí mismo y golpeó en la puerta del suegro. ¡Suegro! Me has engañado. ¿A quién me has metido aquí? ¡A Lea, la fea! Yo quería a Raquel. Dice, no te voy a dar. En nuestro pueblo casamos primero a la mayor y después a la menor. Aquel sabía más que Lepe. Rácaten. Si quieres a la menor, trabaja 7 años más. Tela. Trabaja otros 7 años. Pobrecito Jacob. Pero Dios lo bendecía en todas las cosas. Lo bendecía. Después él pidió, dice, mira, dame las ovejas que salgan manchadas para mí y las rayadas para ti. Y tal. ¿Y tú sabes lo que hizo el Labán? Cogió y le separó todas las ovejas que no tenían mancha ninguna, que no tenían nada, todas para él. Que era imposible. Eso es como juntar a 2 chinos y querer que te salga un Donald Trump. Eso es imposible. ¿Ah? Eso es imposible. Entonces, así que, oye, y Dios lo bendecía, y Dios lo bendecía, y Dios lo bendecía, de tal manera que se fue con toda la bendición de Labán. Ahora yo me pregunto, vamos a ver, Señor, si él sembró mal, porque sembró en engaño, ¿cómo es posible que, aun engañándolo Labán, tú lo bendijeras? ¿Por qué? Pues no cogió y fue. No estamos hablando de que si el que siembra mal recoge mal. ¿Por qué él sembrando mal, aun a pesar de que estaba recogiendo mal porque no paraban de engañarle? Dice que el suegro le cambió el sueldo 10 veces. 10 veces. Yo me imagino yo en un trabajo y me cambia el sueldo 10 veces. Y en aquellos tiempos no existía comisiones obreras. O sea, no es que podías ir a comisiones obreras. Oye, mira lo que me está haciendo este tío. No existían comisiones obreras. Así que te lo tenías que tragar. Y encima era el suegro. Si era el suegro, era así como sería la suegra. Pero eso es otra prédica, eso es otro momento. Bien, pero tú imagínate esto. Yo le decía, pero vamos a ver, si él sembró mal, ¿por qué tú lo multiplicas y le das? Y me dice, porque él me hizo una ofrenda en el altar. Él me hizo un voto. Él me dijo, de si tú me devuelves a la casa de mi padre con bien, todo de lo que tú me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y eso fue protección sobre la vida de Jacob. Y Dios lo bendijo en todas las cosas. Y Dios lo llevó otra vez a la casa de su padre con todas las riquezas de su tío Labán. Déjame decirte una cosa. La ofrenda esforzada en el altar tiene un poder espiritual para quebrantar, para romper, para detener, para parar toda mala cosecha. Yo no sé si tú ahora mismo estás pasando por una mala cosecha, pero déjame decirte, hoy tú le puedes poner freno a esa mala cosecha con una ofrenda en el altar. Amén, dale un aplauso a Jesús. No es un juego. Todos tenemos una vida diaria, una vida real ahí fuera. Familia, trabajo, relaciones personales, gente que conocemos. Y cada uno por ahí sigue su vida normal sin saber que todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Dios detiene las malas cosechas cuando hay una ofrenda en el altar. Si deshonraste a tus padres, tienes una cosecha por recoger. Noé maldijo a su nieto Canaán por culpa
de su hijo Can, porque su hijo Can se había burlado de él cuando Noé estuvo borracho a causa del jugo de la uva que había tomado. Cuando alguien deshonra a su padre, la maldición que viene sobre su vida es una maldición de esclavitud. Noé le dijo a Canaán: siervo serás de tus hermanos. Pero no únicamente eso, viene una maldición también de que se acortan tus días sobre la tierra. La Biblia dice que serás de larga vida sobre la tierra cuando honras a tu padre y a tu madre, pero deshonrarlos es acortarse la vida en la tierra. Quizás Dios para ti tiene larga vida, tiene grandes cosas para ti, pero se acorta la vida cuando tú deshonras a tus padres. ¿Por qué? Porque hay una ley espiritual que no se puede cambiar, y es la ley de la siembra y la cosecha. Voy a pedir a la orquesta que suba, por favor. Así que hoy aquí va a haber un Betel. Hoy aquí va a haber ese lugar como el lugar en el que Jacob hizo la ofrenda. Amén. Hoy va a haber un Betel aquí. Yo no sé si tú has entendido la importancia de detener en tu vida y en tu familia las malas cosechas, de poner final a eso. Primero que tiene que haber es un arrepentimiento y hacerte propósito firme en el corazón de restituir a la persona que hiciste, pero necesitas parar esas malas cosechas que están fluctuando, llegando a tu vida con una ofrenda en el altar. Dios quiere hacernos libres. Dios está viendo como muchos de ustedes están clamando, están viviendo momentos de aflicción y de dolor. Y yo quiero decirles que Dios les está escuchando. Dios ha visto la aflicción, pero Dios no puede hacer nada para detener una ley que Él estableció universalmente. Pero sí te enseña en esta tarde cómo tú puedes anular esa maldición, cómo tú puedes parar, cómo tú puedes detener esa cosecha. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Semillas de bendición. Yo creo que estéis ahí por un momento e inclina tu rostro, porque Dios te va a hablar. Dios le habló a David de hacer la ofrenda en el altar, y Dios te va a hablar a ti de la ofrenda en el altar, ahí donde estás. Amén. Dios va a hablarte ahora. Señor, tú tienes cuidado de tu pueblo. Yo te pido ahora, Señor, tú conoces, Señor, cuáles han sido esas malas siembras en las vidas de mis hermanos, Señor. Y yo sé que tú les vas a hablar ahora de cuál es la ofrenda esforzada en el altar para que ellos puedan parar esa mala cosecha. Ellos puedan poner fin a esa mala cosecha y comenzar a sembrar bien a partir de hoy para cambiar la maldición en bendición.